Iglesia del Cordero, distinguidas amistades que están entre nosotros participando de esta actividad espiritual, les saludo a todos vosotros con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias primeramente al Señor a quien servimos por otorgarme esta bendición de estar juntamente con vosotros, oportunidad que Dios nos concede en esta hermosa mañana, de estar en un momento como estos para darle la honra y la gloria al Dios de los cielos, esperando con ese amor con que siempre nos ha mirado, en esta ocasión también nos visite desde el cielo, dándonos testimonio de que Él está entre nosotros en virtud de su Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesucristo, comparto con vosotros este mensaje de la palabra de Dios, el cual lleva por título Mirando al Invisible. La base de este mensaje está en Hebreos capítulo 11, versículo 27. Encontramos en este versículo y su contexto al escritor sagrado que está hablando de Moisés, quien fue siervo de Dios. Y quiero leer del versículo 23 hasta el versículo número 29. Dice así en el nombre del Señor: por fe Moisés, nacido, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso niño, y no entendieron el mandamiento del rey. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar de comodidades temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre, para que el que mataba a los primogénitos no los tocase. Por fe pasaron el mar Bermejo como por tierra seca, lo cual, probando los egipcios, fueron sumergidos. Amén. Esto que he leído, hermanos, es lo que se presenta en este capítulo 11 de los ejemplos en la palabra de Dios de personas que fueron aprobados por Dios. Y escrituralmente dice que ellos fueron aprobados por el testimonio de la fe. Y en este versículo 27 encontramos que esta virtud, la fe, a Moisés le permitió mantenerse firme en su actitud en el servicio a Dios. Por eso dice que se sostuvo. Quiere decir que se mantuvo firme, sin variar su ánimo en el servicio a Dios. Y lo que lo llevó, hermanos, a tener esta capacidad de mantenerse en este estado, aquí lo dice,
porque se sostuvo como viendo al invisible. La fe, la iglesia ya conoce, ya entiende a qué se refiere. Dice en el versículo primero de este mismo capítulo que es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Es decir, la fe hace que el Hijo de Dios, a través de los ojos de la fe, pueda mirar al invisible. Aquí se refiere a Dios, hermanos. No se refiere a otra cosa. Que el cristiano, a través de la fe, puede mirar que Dios camina con él, con ella. El que sirve a Dios puede ver que las fuerzas, cuando llegan, vienen de Dios mismo, hacia él, hacia él. Y esto fue lo que a Moisés le permitió mirar a ese Dios invisible. Al hablar de algo que es invisible, pues es algo que no puede ser visto con los ojos materiales. Y en la palabra de Dios encontramos que esta es una de las características de ese Dios eterno, como lo que está escrito en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo número 6 y versículo 16. Leo desde el versículo 15. El apóstol hace mención de esto y habla del Dios eterno y describe algunas características de ese Dios sublime. Pues dice aquí, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores, quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Es una de las características de ese Dios eterno. Es un Dios que es invisible, porque escrito está en el Evangelio según San Juan capítulo 4 versículo 24, Dios es espíritu. Bien, hermanos, el contexto de la base que se ha tomado el día de hoy para este mensaje, aquí encontramos lo que el escritor sagrado, y en este caso el apóstol San Pablo, teniendo como objetivo entregar una enseñanza a la iglesia hebrea, vemos que en este versículo 27 está hablando de firmeza, está hablando de perseverancia, porque eso es sostenerse, mantenerse, no variar en el ánimo en el servicio a Dios, sino que sea permanente ese servicio, que los pasos sean firmes en Dios. Venga lo que venga, el Hijo de Dios se mantenga firme en la gracia de Dios nuestro Señor. Y cuando nosotros, hermanos, analizamos el contexto de este capítulo 11, vemos que este es el asunto, o uno de los asuntos principales que el apóstol San Pablo propone a los hebreos. Es un asunto consistente
desde los primeros capítulos de la carta a los Hebreos, y quiero hacer mención de algunos de ellos. Por ejemplo, Hebreos capítulo 2, versículo 1. Veremos cómo el apóstol San Pablo tiene como objetivo, hermanos, entregar esta enseñanza al pueblo de Dios, para que el Hijo de Dios se mantenga firme en la gracia de Dios. Dice: por tanto es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Capítulo 3, versículo 19. Dice el apóstol: y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Fueron incrédulos. Aún viendo las maravillas de Dios, está hablando del pueblo hebreo antiguo, aquel pueblo que miró los portentos del Dios de gloria, cómo Dios los sacó con mano fuerte y con brazo extendido, demostrándoles su poder y su amor, dándoles todo lo que necesitaron para poder caminar en el desierto y para poder llegar a la tierra de promesa, a Canaán. Pero dice que algunos de ellos no pudieron entrar. ¿Por qué causa? A causa de su incredulidad. En otras palabras, no tuvieron fe. Aún viendo el poder de Dios, abriendo la mar, haciendo que de la peña brotase agua, viendo cómo Dios les enviaba el alimento, el maná, la carne para comer, la protección de sus enemigos y pues la vianda espiritual que ellos siempre recibieron de parte de Dios, pero aún así, dice, no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Vemos también, hermanos, capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos capítulo 6, versículos 10, 11 y 12. Veamos lo que aquí dice. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el cabo, para cumplimiento de la esperanza. Que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Bueno, hermanos, encontramos de una forma consistente en esta carta a los Hebreos que lo que el apóstol le está proponiendo a los Hebreos es que tomaran en cuenta la palabra de Dios que ellos habían recibido. Porque cuando ellos recibieran esa palabra que les había sido entregada, esta produciría fe en el corazón para creer con toda su alma en las promesas de Dios. Y toma por ejemplo al pueblo hebreo, tanto aquellos que tuvieron un ejemplo que el apóstol también lo menciona, como para no imitarlo ese ejemplo, pero también toma ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.
Porque aquí menciona el apóstol, dice, porque acaso no nos escurramos, es decir, que no nos apartemos de la gracia de Dios. Dice, porque la palabra, dice en el capítulo 2, dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución. Y presenta este ejemplo. ¿Cuál fue la consecuencia de aquel pueblo que, teniendo la palabra de Dios en sus vidas, no la acataron, la despreciaron? De esto el apóstol también dice, y estas cosas les acontecieron en figura, y son escritas para nuestra admonición. Esto que le pasó al pueblo, porque en ese capítulo que está hablando de ello, menciona de algunas cosas que el pueblo hizo, algunos pecados que el pueblo cometió: idolatría, fornicación, murmuración. Y dice, estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nosotros, como para no imitar ese ejemplo negativo, sino más bien ver cuál fue el resultado de aquellos que abrazaron la gracia con todo el corazón y que, pidiendo fe de parte de Dios, porque de Él viene la fe, los apóstoles dijeron: Señor, aumentanos la fe. Y a través de esa fe en sus vidas, ellos tuvieron testimonio de haber agradado a Dios, porque ellos, teniendo en sus vidas esta virtud gloriosa, pudieron ver que Dios estaba con ellos para sustentarlos a cada paso del camino. Ellos pudieron mirar con sus ojos de la fe cómo Dios caminaba con ellos, sustentando sus pasos. Y así, de esa manera, también Moisés se pudo mantener. ¿Por qué? Porque sus ojos, hermanos, porque su visión siempre estuvo puesta en Cristo, en Dios. Porque Él mismo lo dice, el apóstol, en el capítulo número 12 de la carta a los Hebreos. Dice, en el versículo número 2, dice así: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Hermanos, lo que Dios nos propone en estos tiempos es que, acatando a esa palabra que también a nosotros ha sido predicada, y abrazándola con todo el corazón y poniéndola por obra, recibiremos de Dios todo lo que necesitamos para poder mirar a ese Dios que es invisible, y que en los momentos de dificultad cristiana, el mismo apóstol les dice a los hebreos: traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate de aflicciones, porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo,
y el robo de vuestros bienes, padecisteis con gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos y que permanece. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Y dice, pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia de la vida. Dios nuestro Señor está con su pueblo. La promesa está. Yo estoy con vosotros todos los días de su vida. Con esa confianza, nosotros servimos a Dios, no apartándonos de la gracia de Dios, sino poniendo nuestra confianza que ese Dios que nos ha otorgado la salvación camina a nuestro lado. No estamos solos. Dice el apóstol San Pedro, al cual no habiendo visto le amáis, porque aunque no lo vemos con estos ojos materiales, con los ojos de la fe sí lo podemos ver. Está a nuestro lado, sustentando nuestros pasos hasta un día llegar a su gloriosa presencia. Dios os bendiga y Dios os guarde.